Buenas tardes, mi nombre es Valentina Wedekin y junto con mis compañeras Michelle Maxwell y Carolina Rondón, hoy vamos a realizar la sustentación de nuestro segundo parcial y nosotras escogimos la pintura del barro. Bueno, para comenzar, les voy a hablar acerca de un poco de la pintura del barroco, acerca de su historia. Y la pintura del barroco es aquella que se produjo en el siglo XVII y parte del siglo XVIII en Europa, y que además se irradió en las colonias iberoamericanas. La pintura barroca fue particularmente fecundada al auspicio de los países católicos, tales como Italia y España, pero también fue alentada por las diversas monarquías europeas y los sectores privados protestantes que procuraban la distinción social. Se puede decir que el barroco es la pintura que fue puesta en escena de recursos plásticos que exaltaban el efectismo, el dinamismo y los conceptos complejos. Fue también, sin duda, un periodo glorioso para esta disciplina artística, y conozcamos también pues las características principales de la pintura barroca y sus artistas y obras más importantes más adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características. La pintura del periodo barroco se expresó en dos grandes corrientes plásticas, lo que son el tenebrismo y el clasicismo. Tenemos que el tenebrismo es un estilo caracterizado por el contraste dramático entre luces y sombras, y la atmósfera dominante suele ser oscura y es puntualmente invadida por focos de luz intensa orientados en función del simbolismo de la escena. Tenemos que el clasicismo se acoge a un estilo más depurado e idealizado que procura representar el deber ser de las cosas, a diferencia del tenebrismo. La iluminación es clara y uniforme, en lo que se percibe la influencia del manierismo de Miguel Ángel y Rafael, que idealiza las escenas y deja por fuera la representación de los aspectos grotescos y desagradables. Bueno, tenemos en la historia que la pintura del barroco es aquella que se produjo en el siglo XVII y parte del siglo XVIII en Europa y que además se irradió en las colonias iberoamericanas. Enmarcada en el contexto de la Contrarreforma, la pintura barroca fue particularmente fecunda al auspicio de los países católicos, tales como Italia y España, pero también fue alentada por las diversas monarquías europeas y los sectores privados protestantes que procuraban distinción social. Aquí tenemos una de las obras del barroco, que es Las Meninas, o también llamada La familia Felipe IV, que se considera la obra maestra del pintor del siglo de oro español Diego Velázquez, que fue terminada en 1656. Esta es una pintura realizada al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones, formado por tres bandas de tela cosidas verticalmente, donde las figuras situadas en primer plano se representan a tamaño natural, y esta es una de las obras pictóricas más analizadas y comentadas en el mundo del arte. Apolo y Dafne es una escultura realizada por el italiano Gian Lorenzo Bernini entre los años 1622 y 1625. Se trata de un grupo escultórico de mármol y de tamaño natural expuesto en la Galería Borghese de Roma. Gian Lorenzo Bernini captura la transformación de Dafne con intensa emoción, retratando las diferentes etapas de sus cambios. Bueno, tenemos a Venus del Espejo, que es un cuadro de Velázquez, que es el pintor más destacado del siglo de oro español y actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres, donde se le denomina The Toilet of Venus o The Rocky B. Venus. Ahora representa a la diosa de Venus en una pose erótica, tumbada sobre una cama y mirando a un espejo que sostiene el dios del amor sensual, su hijo Cupido, y se trata de un tema mitológico al que Velázquez, como es usual en él, da trato mundano y no trata a la figura como a una diosa, sino simplemente como a una mujer. Tenemos La Lechera, que es uno de los cuadros más famosos del artista holandés Johannes Vermeer, cuya datación, como casi toda la obra de Vermeer, solo puede ser aproximada. Se trata de un óleo
sobre lienzo de reducidas dimensiones, custodiado en el Rijksmuseum de Ámsterdam desde su adquisición en 1908, y esta pintura consigue unir de un modo magistral dos conceptos que en principio parecen antagónicos, y es una sensación de monumentalidad y un gran sosiego. Cabeza de Medusa. Es un cuadro de Caravaggio de 1597. Es la cabeza de Medusa pintada en lienzo y luego pegada sobre tabla de álamo en forma de tondo o escudo. Recrea la figura de Medusa, bestia mitológica en que fue transformada una mujer por ofender a la divinidad Atenea. Para la época del pintor, su rostro era utilizado como escudo en las justas y torneos de aquellos tiempos. Bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias.